Señor nos guía a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos esta tu palabra, precioso Dios, que sea tu espíritu, revelándola a nuestro espíritu, Padre bendito de gloria. Abre nuestro entendimiento, Señor, deshaz cualquier estorbo en nuestro discernimiento para que podamos discernir con claridad tu palabra, Padre, y tu palabra cobre vida en nuestras vidas, haga rema en nosotros, mi Dios eterno, santo y poderoso. Precioso Dios y precioso Dios, en tu nombre bendito cancelamos cualquier oposición, cancelamos todo aquello que quiera venir a estorbar de cualquier manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer Génesis 32:30 para dar inicio a esta enseñanza. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire, vio a Dios cara a cara y su alma fue librada. Y vamos a ver por qué es que Jacob dice esto. Porque cuando nosotros pensamos en que vemos a Dios, o que vamos a tener, que queremos una revelación, que queremos algo sobrenatural, nos alegramos, nos llenamos de gozo y todo. Pero aquí el hombre estaba sufriendo. Dice, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Ya estaba como, alcancé respiración, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque él había sufrido en ese encuentro que se dio con el Señor. Y a veces nosotros eso es algo que no nos damos mucha cuenta, ¿verdad? De qué es lo que pasa realmente. Y de repente nos llenamos de euforia, de gozo y de alegría, estamos saltando y brincando, pero no ponemos atención a lo que nos está diciendo el Señor o a lo que tenemos que hacer. Estorbar es poner dificultad. Dios estorba el pecado en nosotros. Muchos son los planes del hombre, pero es Dios el que dirige su camino. Mire, nosotros hacemos tantos planes, ¿verdad? Pero es Dios el que va dirigiendo nuestros pasos. En Apocalipsis 3, versículo 5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, ¿quién? El que venciere. No es el que oyó la palabra, el que le dieron la revelación, no, el que venciere. Y a veces no nos damos cuenta de todo eso, ¿verdad? Que nosotros cuando nos dan una palabra o el Señor nos da un llamado, hay muchas cosas que primero hay que vencer. Y eso es lo que no nos hemos dado cuenta. Nos lanzamos ahí, miren, nos aventamos un clavado hasta lo profundo. Y ya que vamos ahí para abajo y no alcanzamos el fondo hace mucho tiempo, teníamos una casa en Ontario. Y tenía una alberca, y la alberca estaba profunda, y era en enero, y estaba frío, pues nosotros veníamos de allá de Bell Gardens, donde casi no hace frío y no hace calor, es tiempo bastante templado, y que llegamos a Ontario, y nosotros temblando, toda la gente andaba con una camiseta, y nosotros con chamarra bien así abrigados, y en ese tiempo íbamos pasando por al lado de la alberca, tenía una puerta y entrábamos por el lado de lo más profundo, por ahí entramos, yo no sé ni por qué entramos por ahí, porque no era por ahí la entrada de la casa, estaba por el otro lado, pero el caso es que mi esposo y yo entramos por ahí, y cuando venimos entrando me agarra en los brazos y me dice, ¿ya viento? Entonces yo me abrazo de él y le digo, nos vamos juntos. Miren, no le terminé de decir cuando, hasta abajo, no hombre, estaba tan helado que a mí se me olvidó que sabía nadar. Sentí que me iba para abajo y no encontraba fondo. Así a veces nos tiramos de clavado, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que cómo vamos. Entonces ahí hasta que yo creo que mi esposo se dio cuenta que iba para abajo y me agarra y me le saca para arriba, pero estaba pero tan helado. Y a veces así nosotros recibimos el llamado o recibimos aquella palabra y como estamos tan llenos de gozo y euforia, no nos empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas hay que resolver? ¿Qué cosas, por dónde voy a caminar? Nomás nos aventamos ahí, ¿verdad? Y eso nos pasa muchas veces y por eso es que el Señor nos dice, ¿verdad? Si venciéramos todos los obstáculos hasta el final, no cuando empecemos, no cuando vamos a la mitad, hasta el final, mire, hasta el último aliento que nos queda en esta tierra todavía, el enemigo va a estar ahí obstaculizándonos. Y eso es lo que nosotros necesitamos vencer. Punto número 1, estorbados
es poner dificultad. Eso quiere decir estorbar, ¿verdad? Cuando alguien le pone una dificultad a uno para avanzar, para impedirle seguir adelante. Yo cuando estaba en la escuela pensaba que los maestros me querían estorbar, ¿verdad? Porque me estaban los exámenes más difíciles, se me hacía a mí. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Si realmente aprendí o no aprendí, ¿verdad? Estamos siendo detenidos en aquel proceso de seguir avanzando. Y en Génesis 32:24 nos dice la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Mire, si se recuerda usted la historia de Jacob cuando regresa, que viene de regreso a encontrarse con Esaú, él ya estaba acostumbrado a hacer las cosas como él quería, en su poder, en su fuerza. Ya ve todo lo que le hizo a Labán, ¿verdad? Que los animales salían pintados de un color, salían pintados del otro, y ahí estaba lo que le hizo a Esaú. Él estaba acostumbrado a hacer las cosas por su fuerza, pero y todavía venía en el camino, ¿y qué hizo? Mandó a una mujer con sus niños, luego mandó a la otra, luego mandó a la otra, y luego lo mandó a la otra, en grupitos, ¿verdad? Y así también los animales los iba mandando en grupitos. Entonces él iba con sus estrategias para quedar bien con el hermano y que el hermano no lo matara, porque él sabía que el hermano lo quería matar. Entonces él quería congraciarse con el hermano, ganarse al hermano por medio de su familia, o sea que mirara a su familia, a sus pequeñitos ahí, y el otro le diera lástima y no lo matara. Y entonces él envía primero su gente, ¿verdad? Su prole primero delante, y él se queda solo del otro lado del río a pasar la noche acá. Y ahí es donde viene el ángel a tratar con él. Y entonces vemos ahí, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo más adelante, cómo él se queda ahí, y entonces viene este varón a luchar con él. Y él podía pensar que era el diablo que venía a luchar con él, ¿verdad? Imagínense que está uno por ahí solo y de repente alguien está luchando con uno. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Al diablo. Porque somos rápidos para eso, ¿verdad? Pero él discernía, ¿verdad? Que era el ángel, el del Señor, el que estaba ahí luchando. Dijo un varón del Señor que estaba estorbando. Estorbar es obstaculizar la ejecución de algo. Y eso era lo que el ángel estaba haciendo ahí. Estaba estorbándole a Jacob que siguiera en sus propias fuerzas. Porque él no se acordó de ir a orar, él no se acordó de ir a pedirle al Señor, él no se acordó de ir a hacer un altar ahí, a levantar holocausto, ofrenda, nada de eso se acordó. Él empezó a distribuir su gente. Creía que así era como iba a ganar la confianza o no sé, que Saúl pensara que, ay, pobrecito, mejor no lo mato, ¿verdad? Tiene tantos niños, ¿quién va a mantener todos estos niños? Entonces él era como quería ganarse la misericordia de Saúl, de esa manera. Pero él nunca se le ocurrió levantar un altar y ofrecer una ofrenda. Tenía con qué hacerlo, traía muchos animales. Pero a él no se le ocurrió nada de eso. Y entonces viene el ángel y lo estorba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas en su fuerza, como él había aprendido. Y el Señor dijo, no, así ya no vas a seguir caminando. En Números 14:18 nos dice la palabra del Señor. Dice, Jehová tardo para ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, ahí no dice generación, pero es hasta la tercera y cuarta generación. Mire qué cosas son, ¿verdad? Dios está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si a nosotros se nos olvida algo, a Dios no se le olvida. Él ya sabía cuando él venía huyendo de su hermano, él ahí donde tuvo aquella visión donde miró a los ángeles que subían y bajaban, él ahí fue y derramó lo que traía de aceite en aquella piedra, ahí levantó una ofrenda. Él ya sabía que así era la manera correcta. Pero ahí se le olvidó hacer las cosas correctamente. Y lo quiso hacer a su manera, pero Dios vino y le mandó al ángel para que le estorbara. Estorbar es molestar o incomodar a alguien con un objeto. Génesis 32:25 nos dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Mire, si algo, imagínese que usted de repente está ahí y viene alguien y se empieza usted a pelear con esa persona, con ese personaje,
y le hace un daño, le causa un daño, ¿no va a pensar que viene de parte de Dios? Va a decir, esto no viene de parte de Dios. Este dolor que me dio no viene de parte de Dios. Pero aquí dice que a Jacob le descoyuntó un cuadril, un muslo, para que de ahí empezó él a cojear. Podríamos decir que eso no venía de Dios. Pero ¿por qué Dios lo estaba haciendo? Para que él aprendiera que tenía que depender de Dios primeramente. Él tenía que aprender eso. Y a veces, mire, el Señor tiene que dejar huella, tiene que dejar cicatrices para que cada vez que tropiecemos con aquello nos acuerdemos. Porque somos tan rápidos para que se nos olviden las cosas. Nos pasa algo y parece que ya aprendimos o nos dijeron algo o leímos la palabra en algo y después vamos y tropezamos exactito con aquello que no queríamos tropezar. O que en aquello que estábamos mirando en otros. Por eso dice la palabra que saquemos la viga de nuestro ojo primeramente antes de ver la pestaña que le cae al hermano. Porque muchas veces nosotros la vista la tenemos para allá, ¿verdad? No la tenemos para acá. Entonces miramos cómo van caminando los demás y decimos, ay, este va caminando como el cangrejo, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos mirando cómo vamos caminando, ¿verdad? Vamos dando vueltas ahí, cojeando. Y eso es lo que pasa, que el Señor quiere primero nuestra limpieza. No nos va a dejar llegar a lo que nosotros queremos o a lo que Dios ya nos dijo que es para nosotros si nosotros no nos hemos limpiado por dentro. Si nosotros no estamos en línea con Él, si no nos hemos puesto a cuenta, si no le hemos entregado todo. Eso es algo que el Señor necesita que nosotros hagamos para que podamos alcanzar aquello que ya Dios tiene para nosotros. Dios ya había preparado el corazón de Saúl. Después si leen ustedes toda la historia, ustedes se dan cuenta que cuando se encontraron, se abrazaron. Dios ya había preparado el corazón de Saúl. Pero ¿por qué quería tratar con Jacob? ¿Por qué no le dijo, mira, no te preocupes, ya yo arreglé ya las cosas con Esaú, ya nomás camina ahí tranquilo, ve, ten paz y todo? Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Pero no, Dios quería que sacara lo que traía adentro, quería confrontarlo con lo que había dentro de él, que él quería las cosas a su manera, como él quería, y Dios dice, no, así no es como yo ya lo establecí. Y eso era lo que estaba tratando de hacerle entender a Jacob. Y mire que lo hizo entender porque de ahí lo dejó cojo por toda su vida. Y cada vez que yo me imagino, cada vez que él iba a caminar, él se acordaba, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. Y que Dios nos guarde y nos proteja, ¿verdad? De que no tenga que hacer eso con nosotros. Punto número 2, Dios estorba el pecado. Eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros. Aquello, mire, que todavía está ahí. Esos deseos, no voy a decir malas intenciones, porque a veces no tenemos malas intenciones, pero caemos en algo porque todavía está ese deseo dentro de nosotros. No lo hemos arrancado, no lo hemos sacado de raíz. A veces sin querer empezamos a hablar y cuando nos acordamos ya estamos diciendo cosas inapropiadas. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado eso de nosotros. Esa naturaleza todavía está dentro de nosotros y el Señor quiere que la crucifiquemos, que aprendamos a mantenerla crucificada. Entonces muchas veces nosotros de repente empezamos a decir las cosas o a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, aun cuando Él nos haya llamado a hacerlas, pero hay un proceso antes de hacerlas. Y a veces no nos damos cuenta y ahí es donde tenemos el problema. En Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, mire. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. No es te mando a aquel o a aquel. Yo, dice el Señor. Reprendo y castigo a todo el que amo. ¿No cree usted? Porque como leímos antes, Él a veces nos da tiempo. Y no cree usted que porque nos dio el tiempo, no lo vio. O se volteó para el otro lado. Yo no sé, que a veces pensamos que Dios como que se voltea para el otro lado y no nos mira cuando hacemos ciertas cosas que nosotros mismos no queremos mirar. Entonces como que pensamos que Dios no nos miró. Que Dios no va a venir atrás de nosotros como venía el papá o la mamá, ¿verdad? Con la cuarta, la chancla o el cinto, lo que sea que traían ahí para darnos. Creemos que Dios no nos va a corregir. Y seguimos tan tranquilos, como que Dios no nos miró. Si vamos y le decimos, ay, perdóname, Señor, y nos levantamos tan tranquilos. Pero no fue un arrepentimiento verdadero.
No hubo arrepentimiento. Fuimos a decirle perdón, ¿por qué? Porque no queremos que nos corrija. Pero no hay arrepentimiento porque al ratito lo seguimos haciendo. Cuando hay arrepentimiento, aquello se arranca de abajo, de la raíz. Porque entonces entra ese temor santo y reverente a Jehová. Ese temor y temblor del que hablaba Pablo. Entonces es cuando nosotros cuando miramos algo que, una invitación del diablo, porque para mí cuando está la tentación ahí es una invitación del diablo. Cuando está una invitación del diablo ahí, pueden decir, ni te me acerques. Nos volteamos por otro lado, porque hay temor santo y reverente de Jehová en nosotros. No es que le tengamos miedo a lo que nos vaya a hacer, tenemos miedo o no queremos lastimar su corazón. No queremos herirlo. Es como cuando uno no quiere herir a su papá portándose mal, ¿verdad? Haciendo cosas inapropiadas. No quiere herir el corazón del papá, pero mire, cuando una persona le tiene miedo al padre, a papá normal, natural de la tierra, cuando le tiene miedo, cuando el papá no le está viendo, hace lo que sea. Vuela, brinca, salta y por acá y por allá. ¿Por qué? Era nada más miedo a que lo vaya a mirar y que lo vaya a castigar. Era miedo. Pero cuando uno le tiene respeto, ni siquiera piensa en hacer algo inapropiado porque le tiene respeto, lo honra. Y es lo mismo con Dios. Cuando está ese temor santo y reverente de Dios en nosotros, le honra. Cuando no tenemos ese temor santo y reverente a Jehová, se nos hace fácil, a lo mejor no me mira, ¿verdad? Va a estar muy ocupado. Y entonces se nos hace fácil hacer lo que creemos que de alguna manera no nos va a corregir. Pero mire, aunque Dios se tarde, aunque nosotros pensemos que ya se le olvidó al Señor, no se le olvida nada. Nos está dando tiempo. Y lo dice ahí. Él lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Él lo dice que a Jezabel el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera. Mire, tan grande el amor de Dios, tan misericordioso que le dio tiempo para que se arrepintiera. ¿Qué había hecho ella? Había matado todos los profetas de Dios y perseguía todo lo que olía al Dios santo y verdadero de Israel. Pero con todo y eso, la misericordia del Señor le da tiempo para que se arrepienta. Pero como no se quiso arrepentir, entonces ¿qué vino? Le cayó el mal, ¿verdad? Y ahí está la sentencia en Apocalipsis de lo que le pasa. ¿Y qué es y eso es para todos? No solo para ese personaje específicamente, es para todos. Porque Él nos da tiempo a todos. Nos da un periodo de gracia. Pero ¿sabe qué? Ese periodo de gracia es como la droga. Cuando la persona se está inyectando droga, nunca sabe cuándo va a ser una sobredosis. Nunca sabe. Puede ponerse la misma cantidad, pero ya el cuerpo se agotó, ya no recibe más y ya aquella cantidad que era igual que la que se puso ayer o a cualquier otro tiempo, va a ser sobredosis, porque el cuerpo ya no resiste más. Así es la gracia. Nosotros nunca sabemos hasta dónde el Señor dice hasta aquí. No lo sabemos. No sabemos si en este momentito, mañana, pasado, no sabemos cuándo. Pero que nos va a decir hasta aquí, nos va a decir, porque mire, yo no he visto a nadie que llegue a 200 años. Bueno, los que hemos leído en la Biblia, ¿verdad? De aquellos tiempos, pero de ahora que conozcamos. Lo más que conozco, gente que he oído que dicen que 105. De 105 no he oído a nadie que 110. Dice que mi mamá, que mi abuelita duró 120 años, pero eso ya era mi bisabuelita, imagínese usted. Y hace tiempo. Entonces, pero el vecino tiene 90 y algo, pero todavía no pasa de los 100. Todos se nos va a llegar el tiempo. A todos. A unos más acá, a otros más allá. Nosotros, nadie sabe cuándo va a ser. Pero de qué va a ser, va a ser. Y por eso es que el Señor nos está tratando de corregir. ¿Para qué? Para que nosotros no se pierda nuestra alma. Ese es el objetivo de Él. Mire, Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Pero si ya no lo podemos cumplir, por lo menos rescatar el alma. No que pierde con todo y nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que Dios no quiere porque nos ama. Y nos ama tanto que nos da ese tiempo. La Biblia también nos relata
que Dios llamó a Moisés para llevar a cabo una misión muy importante, pero Moisés tenía que purificar su corazón, santificando la manera en que había vivido en el pasado, como lo hizo Jacob, ¿verdad? Jacob ahí cuando estaba luchando con el ángel era lo que estaba entregando, la arrogancia del pasado, su soberbia en la que había vivido. Porque esa arrogancia es soberbia, querer vivir como uno dice y como uno quiere, no sujetarse a la autoridad de Dios, no sujetarse a lo que Dios ha establecido. Entonces esa es arrogancia y es soberbia. Eso tuvo que entregar ahí a Jacob y ahora Moisés recibe el llamado tan hermoso. Imagínese usted, mirar un árbol que se prende fuego y no se quema. Eso era algo hermoso. Y cómo Dios le habla del árbol aquel que estaba quemándose que estaba ardiendo y no se quemaba. Y Dios hablándole ahí a través de ese árbol. Qué impresionante para Moisés ha de haber sido. Y Moisés ahí se queda. Y entonces que viene el Señor y le dice, es porque quiero que vayas a hacer un trabajo. Y Moisés ahí contentísimo con el trabajo. Mire, vamos a ver en Éxodo 3:4. Dice la palabra, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Mire, todo iba muy bien. Heme aquí, estaba obediente él, sumiso él, ¿verdad? El versículo 7 nos dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire, Dios no le estaba diciendo a Moisés, Moisés, te he escogido porque tú eres el más bueno, porque tú eres el más manso, aunque Dios dice después que Moisés vino a ser el más manso, pero fue hasta después que pasó los 40 años en el desierto, ¿verdad? Y entonces ahí viene y le dice, te he escogido porque he escuchado el clamor de ellos, porque ellos están sufriendo y yo quiero que tú vayas y los saques de allá. O sea, el propósito que Dios tenía con Moisés desde que nació, o desde antes de que naciera, viene y se lo muestra aquí, ¿verdad? Pero era por el sufrimiento de ellos. Y el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Mire, ¿quién había descendido? Dios mismo había descendido. Y esto es tremendo si le ponemos atención. Dios desciende para liberar, pero necesita un humano. Un humano para que vaya y lidie con la gente. ¿Se fija? El que está atrás es Dios, pero el humano está poniendo el frente, ¿verdad? La cara. Lo que miramos es un humano, pero atrás de ese humano está Dios mismo. Por eso es tan peligroso ir en contra de la autoridad delegada por Dios, porque es Dios respaldando a aquella persona. Y dice el versículo 10, dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire, Dios le dio el llamado. Dios le dijo que tenía que ir, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Dios le dio la misión a Moisés, pero tanto él como su esposa descuidaron cumplir la señal del pacto que Dios había establecido años atrás con Abraham. Mire, ellos circuncidaron al niño más grandecito, tuvieron el otro niño y por alguna razón se les olvidó y no lo hicieron. Ya ve que uno deja. Y es que eso pues es doloroso. Yo cuando Sandra estaba chiquita, como a mí me habían me han perforado mis oídos, mis orejas cuando tenía como 2 meses por allá. Entonces a mí yo no lo sentí, no me acuerdo. No lo sentí y nunca tuve problemas con ellos, nunca se me taparon y todo estaba bien. Y miré que mi hermana, la más chiquita, ella se la hicieron los hoyitos ya cuando ella estaba grandecita. Y a ella se le infectó bien feo sus orejitas. Entonces, yo dije, no, pues a mí me va a pasar lo mismo. Cuando mi hija nació, yo dije, rapidito la llevo a que se los hagan y así ya se quita ese problema. Y la llevé, estaba chiquitita y le hicieron el uno y no, pues cuando le hicieron con una máquina, ahora lo hacen, le dolió y pegó un llorido. Pero cuando le fueron a tocar la otra, no se dejaba.
Entonces el otro le quedó medio chuequito, pero medio chuequito. Y entonces no se dejaba porque estaba chiquitita, tenía apenas como 2 mesecitos, pero ella ya sabía. Sintió el dolor y ya no se dejaba que le hicieran el otro. ¿Por qué? Porque es doloroso. Ya habían ellos sufrido el dolor de hacerle la circuncisión al mayorcito, entonces al otro era chiquito, me imagino yo que les daba cosas y lo posponían, pero eso no le agradó a Dios. Mire, ¿por qué? Porque nosotros debemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, cumplir con lo que el Señor ha establecido. En Génesis 17:10 nos dice, este es mi pacto, o vamos a ver dónde Dios le da a Abraham el pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidada todo varón entre vosotros. Mire, todo varón, no dice si te da lástima o no te da lástima, todo varón. Entonces vemos el 11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será para señal del pacto entre mí y vosotros, que era una señal de pacto entre Dios mismo y toda la generación de Abraham. El 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, esa era una ley que Dios había establecido con Abraham. Ya Dios había establecido eso con Abraham. Todos de ahí para adelante habían seguido esa ley, excepto los que estaban en Egipto, no lo hicieron cuando salieron de Egipto, pero ellos ya conocían la ley. Moisés conocía la ley. Se lo hizo al primero, pero al segundo no, ¿verdad? Se le olvidó que a los 8 días lo tenía que circuncidar y lo dejó pasar y pensó que Dios no lo iba a ver, que Dios no lo iba a notar, que no iba a saber, y quedó ahí escondidito. Pero mire las cosas que siguen pasando. Dios estorbó a Moisés con una enfermedad mortal que solo puede ser sanado al cumplir la señal que Dios había establecido. Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque ella creía que Dios no lo había visto, pero Dios está en todo. En Éxodo 4:19 nos dice, y dijo también Jehová a Moisés en Median, ve y vuélvete a Egipto, porque ha muerto todos los que procuraban tu muerte. Mire, Dios hablándole a Moisés, ya se murieron todos los que te querían matar cuando saliste huyendo, puedes regresar. Dios mismo diciéndole a Moisés, pero no le dijo, Moisés, antes de irte, asegúrate primero circuncidar a tu hijo. No le dijo eso. Le dijo lo que tenía que hacer para que ya se tenía que ir. Pero no le dijo, tienes que circuncidar al niño primero. Vemos el 20, dice, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Qué tremendo, ¿verdad? Dios le había dado el llamado. Dios le dijo que podía regresar allá. ¿Y ahora por qué le sale al camino y lo quiere matar? ¿Si va haciendo lo que Dios le mandó? Porque había algo que Moisés no había hecho. No había circuncidado a su niño. Entonces ese niño, él estaba en rebelión con Dios y ese niño estaba fuera del pacto. Ese niño no estaba dentro del pacto. Porque para poder que Dios reconociera a alguien que estaba dentro del pacto, tenía que estar circuncidado. Entonces el niño iba con Moisés, porque mire, el llamado, ¿a quién se lo dio Dios? A Moisés. No le dijo, vete con tu familia, ve tú. Pero él agarró toda su familia y se vino. Y en la mitad del camino, ahí le salió. Porque el muchachito no pertenecía al pacto. Bien tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros, el Señor nos da un llamado, tenemos que buscar.
en nuestro pasado? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo he caminado desde que me convertí para acá? ¿En qué he torcido las cosas? ¿Qué herencias me han perseguido? ¿En dónde no he caminado derecho con el Señor? ¿Para qué? Para que no sea el Señor mismo estorbándome adelantito y pueda yo cumplir con lo que Él me ha llamado a hacer. Porque no entendemos muchas veces por qué de repente aquello que íbamos muy bien y de repente todo aquello se cae. Íbamos bien yendo a la iglesia, estábamos bien ahí contentos y todo, de repente fuimos estorbados otra vez. ¿Por qué? Porque hay cositas que tenemos que limpiar. Hay cositas que tenemos que sacar para que, mire, no haya nada en lo que seamos estorbados. Y el Señor puede hacer todo lo que Él ha prometido que va a hacer. El Señor quiere ganar nuestra casa para Él. El Señor Él quiere toda nuestra familia. Entonces, ¿por qué es que no la hemos ganado? ¿Por qué no la hemos podido traer? Porque hay cositas que todavía tenemos que buscar, tenemos que limpiar ahí. Y tenemos que dejar que Él haga el proceso en nosotros y también que lo haga en los nuestros, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos a ver que a alguien le está pasando algo y empezamos orando, Señor, quítale esto, en vez de muéstrale por qué está pasando esto. Y así a veces nos agarramos, ¿verdad? Pero el Señor mismo quiere Él limpiarnos de aquello porque Él quiere que nosotros cumplamos con la misión. Ese es el objetivo de Él, que podamos cumplir con la misión. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando andaba en el desierto? Mire, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios. No lo llevó el diablo. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y allá estuvo el Señor 40 días, 40 noches en ayuno. Y imagínense, sin comer nada. Y allá se le aparece el diablo. Imagínense que podríamos decir, ok, si yo estoy ayunando por 40 días y 40 noches, estoy bien santificada. Porque el diablo se me tiene que aparecer. Pero si se le apareció al Señor Jesucristo. Imagínese usted. Entonces se le aparece ahí. ¿Y para qué se le aparece? Para ver en dónde tenía alguna debilidad. Para ver en dónde todavía él tenía alguna cosita. Pero ¿qué dijo el Señor? Nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Entonces no pudo hacerle nada. No pudo hacerlo caer en nada. ¿Por qué? Porque ningún estorbo encontró. No encontró nada para estorbarle. Y lo tuvo que dejar libre. Y no solo lo tuvo que dejar libre, tuvo que hacerse un lado. Mire qué bonito. Tuvo que hacerse un lado para que el Señor hiciera todo lo que había sido llamado a hacer. Para que él pudiera hacer lo que el Señor le había llamado y no podía estorbarle de ninguna manera. Así que el Señor sigue obrando todavía en estos tiempos. Él no se cansa. Él quiere fortalecernos, pero es únicamente hasta donde nosotros le permitamos. El llamado de Dios para una persona continúa solo cuando la persona es obediente a lo establecido por Dios. Mire, eso tenemos que buscar. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para mi vida? Y en qué cosas yo no he sido fiel o yo no he hecho las cosas como Dios quería. Porque Moisés podía decir, al mayorcito sí lo circuncidé. Y con el mayor no hubo problema. El problema fue con el otro. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. Éxodo 4:25 nos dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Mire, cuando estaba Moisés muriéndose ahí que estaba bien enfermo y no sabía ni por qué, entonces Dios en su infinita misericordia le mostró a ella qué era el problema. Y valiente, ¿verdad? Para hacerlo ella. Y ella lo hizo. Pero mire lo que sigue en el 26, nos dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Mire, ya que pasó todo eso, entonces dijo ella, ¿sabes qué? Vete a hacer lo que tienes que hacer, yo te espero con mi papá. Ella se regresó para con su papá, porque si nos acordamos después, cuando ya venían en el desierto, fue Jetro a encontrarlo con su familia. Ella se regresó para su casa con su papá y él se fue a hacer lo que había sido llamado a hacer. Hasta allá entendió. A veces nos cuesta, ¿verdad?, entender, pero gloria a Dios que entendió. Dios nos muestra
Cuando nosotros somos rebeldes, Él siempre quiere estorbar aquellas cosas que nosotros estamos haciendo porque no quiere que vayamos más allá y nos causemos más daño. Él quiere que nos limpiemos antes de entrar a aquello. Por eso es que dice la palabra que tenemos que buscar las zorras pequeñas, las que echan a perder la viña. Esas zorras pequeñas que están echando a perder la viña, esas son las que tenemos que cazar, ¿verdad? Porque las grandes se fueron ya. Porque ya no nos ponemos a robar ahí abiertamente, ya no andamos haciendo o diciendo disparates así, digo yo, así al que nos oigan. Todo quizás los hacemos allá a la escondidita o algo. Pues todas esas son zorras pequeñas, son las que tenemos que cazar y son las que tenemos que echar fuera. Esas cositas que hacemos en lo escondido, esas cositas que hacemos cuando creemos que nadie nos mira, pero que Dios siempre nos está viendo. Esas son las zorras pequeñas que tenemos que cazar, porque esas zorras son las que nos pueden echar a perder, mire, todo el sembradío, toda la viña. Imagínese usted, si hay zorras en un sembradío, ¿qué dejan bueno? No dejan nada bueno. Colosenses 3:5 nos dice la palabra del Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6 nos dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, si nosotros andamos todavía practicando esas cosas, ¿cómo nos llama el Señor? Hijos de desobediencia. Quiere decir que Él no nos reconoce como sus hijos, porque somos rebeldes, somos desobedientes. Entonces nos llama hijos de desobediencia, porque no estamos obedeciendo a lo que Él ha establecido. Porque Él nos manda, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, hacer morir todo lo terrenal, dice, en nosotros. Aquellas cosas que traemos del mundo, el Señor quiere que las hagamos morir. Pero nosotros todavía como que las medio limpiamos ahí para que todavía sigan ahí, y eso es lo que no quiere el Señor. Quiere que desarraiguemos de nosotros todo aquello que antes estaba en nosotros, todo lo que es de la carne, todo lo que es del mundo. Y por eso nos da la lista ahí, hasta los malos deseos. Mire, porque uno puede decir, es que a Dios ¿cómo le puede molestar a Dios lo que está dentro de mí, lo que no hice nada? Como alguien me dijo, pero yo no digo las malas palabras, nomás las pienso. Le dije, pero es la misma cosa, le dije, porque ya Dios te vio. Ya Dios te vio, le dije, y entonces otra vez me dijo, pues como ya Dios me vio, dice, ya la voy a decir. Le dije, no, pues tampoco, ¿verdad? Pero es eso. A veces tenemos esos deseos carnales dentro de nosotros y pensamos que porque nadie los conoce, ya está bien. No, porque Dios sí nos mira. Y Dios nos manda ahí a que los hagamos morir. Y si no los hacemos morir, entonces venimos a ser, pues, hijos de desobediencia, ¿verdad? Porque estamos en desobediencia con Dios. El versículo 7 nos dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Mire, cuando nosotros vivíamos en el mundo, practicábamos las cosas del mundo porque no conocíamos otra cosa. Practicábamos lo terrenal. Yo me acuerdo que había un dicho que decía, el que tiene más saliva come más pinole. Y yo me ponía a pensar en ese dicho y decía yo, pues sí es cierto, porque había personas que no les acababan de decir algo cuando ya estaba la respuesta ahí, una manera para responder tremenda, ¿verdad? Y yo me quedaba asombrada de la facilidad de la mente para el diablo operando ahí. Pero yo me quedaba asombrada de la facilidad que tenían para contestar lo que les decían. Y decía yo, qué bárbaros, qué facilidad tienen para... Yo me quedo ahí pensando y todavía no termino y ya contestaron. Pero es eso, porque la gente vive de esa manera en el mundo, ¿verdad? Y es lo que practica, lo que conoce. Eso es lo que practica. Pero ya cuando salimos de ahí, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos convertimos, mire, ya que nosotros decimos que somos cristianos, ya la gente nos está mirando a ver si de verdad tenemos la aureola hacia arriba. La gente espera que brillemos con una luz diferente. Que tengamos una luz diferente. Y cuando vamos caminando ahí todos chuequitos como el cangrejo, todavía dicen, para ser cristianos como este, mejor me quedo como estoy. Son unos hipócritas, ¿verdad? Porque muestran una fachada y están haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que el Señor no quiere.
No quiere que demos mal testimonio a los de fuera, pero también Él quiere usarnos a nosotros. Y si nosotros estamos viviendo una doble vida, el Señor no nos puede usar. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que a Él no quiere el doblez en el corazón. Él no quiere cosas ocultas. Él quiere un corazón sincero, un corazón transparente. ¿Para qué? Para que se refleje Él, para que Él se vea a través de nosotros. Qué bonito es que alguien lo mire a uno y le dice, cuando te veo a ti, veo una cosa diferente. Veo una luz en ti. Dios está en ti. Y no que digan, ¿verdad? Que, ay, no, ni quiero verte porque... Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser esos imanes que atraen las almas hacia Él. Y no que nosotros los pongamos a huir de Él. Porque si los ponemos a huir, imagínense entonces, ¿qué esperanza hay? Si la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz de la tierra. Y si nosotros, mire, ¿qué dice la palabra? Dice que la sal, que ya está sin sabor, ¿para qué es buena? Para nada, dice. Que la tiran y la pisotean. Imagínense cómo nos mira el Señor si Él nos está dando oportunidad, y no entendemos. Y no entendemos. Y se nos acaba el tiempo. Y entonces vamos allá. ¿Dónde vamos a ir? Es tremendo, ¿verdad? Tenemos que concientizar esas cosas y valorar lo que tenemos. Valorar lo que el Señor nos ha dado. Mire, quizás porque nosotros no hemos entendido el valor tan grande que tiene la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Como nosotros venimos de una crianza, iba a decir, pero más bien es de una cultura, donde nos desvalorizaron, nos lastimaron, nos hirieron, nos repitieron una y otra vez que no valíamos nada, que no servíamos para nada. Y no lo creímos. Venimos a los pies del Señor. Pero todavía de alguna manera nos cuesta creer que alguien tan grande y tan maravilloso haya dado su vida por nosotros. Y que ese valor tan grande que tuvo su sangre, que tiene su sangre preciosa, fue derramada por nosotros. Y como nos cuesta creer eso, se nos hace fácil menospreciarla. Porque como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, así a veces nosotros cambiamos la salvación por una tontería. Por una tontería que no nos da no es nada. Porque ahí vimos que tenemos que crucificar todo lo de la carne, hacer morir lo de la carne. Entonces, por cualquier cosita, que si le ponemos atención, nunca lo haríamos. Nunca lo haríamos. Nos morderíamos la lengua para no decir algo que fuera a causar un problema delante del Señor. No iríamos a aquellos lugares donde no serían buenos para nosotros. Si concientizáramos lo que estamos arriesgando. Por eso Pablo dice, ¿cómo descuidaré esta salvación tan grande? ¿Cómo? Pero nosotros no lo concientizamos. No pensamos verdaderamente cuán grande sacrificio hizo el Señor por mí. Y cómo yo debo de valorarlo. Y cómo yo debo de cuidarlo. Y ahí es donde, verdad, a veces nos roba el diablo. Nos mete zancadilla. Y por causa de que nos mete la zancadilla y vamos y caemos allá, entonces somos estorbados por el mismo Dios. Para que nos limpiemos de aquello y podamos seguir caminando. Pero versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. También esas tienen que salir de nosotros. Esas palabras deshonestas, todo eso que al Señor no le agrada. Mire, cuando nos enojamos, decimos cosas que no dijéramos o que nos causaran de vergüenza si las oyemos. Si alguien nos grabara cuando nosotros estamos diciendo aquellas cosas en coraje, con ira, qué vergüenza nos diera.
Hace mucha gente oí a alguien que dijo que esta persona estaba diciendo un montón de cosas y ya se había cansado de oírle y oírle y oírle y oírlo. Entonces cuando otra vez que empezó a decirle, lo grabó. Porque cuando le decía, mira, dices esto y esto y esto cuando estaba borracho y entonces dijo, él siempre decía, no, la persona decía, no. Y ese día la otra lo graba y la otra persona viene y lo graba y entonces cuando ya le enseña y le dice, mira, me dijiste esto y esto y esto y esto y esto. No, por mi boca no salió eso. Y ahí estaba la grabación. Cuando lleguemos allá, va a estar todo grabado. Y no va a haber manera de decir, yo no fui, Señor, era mi doble. No va a haber manera de eso. Tenemos que ser responsables. Allá vamos a ser responsables. ¿Por qué no hacerlo desde ahora? Y cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho. Porque si empezamos a ser responsables delante del Señor, el Señor va a poder confiar en nosotros. ¿Cómo? Mire, hay personas que dice la gente, dice, a este no le confío ni un saco de alacranes. ¿Por qué? Porque no es persona de confianza. Entonces, si nosotros, ¿usted cree que Dios no nos conoce? Él sabe si somos de confianza o no somos de confianza. Entonces Él ahí está esperando que nosotros agarremos esa responsabilidad para que seamos de confianza y poder que nosotros hagamos el trabajo que nos ha llamado a hacer. Pero si no somos de confianza, ¿cómo? No podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos demostrando esa confianza, no estamos mostrándole a Él que somos confiables y tampoco nosotros creemos en nosotros mismos. Por lo que le decía, por el maltrato, por toda la baja estima, todo eso, nosotros nos sentimos que no podemos. Y muchas veces nosotros mismos nos impedimos a nosotros mismos hacer las cosas que Dios quiere. Porque no creemos en que podemos hacerlo. ¿Y por causa de qué? Estamos pensando en nosotros. Es egoísmo. Pienso en mis fuerzas, en lo que yo puedo, en lo que... No, yo no lo hago porque yo puedo, lo hago porque Dios me da la fuerza. Lo hago en la fuerza y en el poder de Dios. Yo en mi fuerza no lo puedo hacer. Una vez estaba yo preguntando, íbamos a ir a un evento y tenía unos problemas y le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a poder hacer todo eso? No voy a poder. Y me dijo el Señor, ¿cuándo me has servido en tus fuerzas? Y le dije, sí es cierto, Señor, perdóname. Siempre ha sido por tu gracia, así que bueno, yo ahí voy. Tú sabes hasta dónde. ¿Cuándo me has podido servir en tus fuerzas? Eso fue lo que le estaba diciendo a Jacob. Deja ya tus fuerzas de lado y aprende a depender de mí. Y a Moisés le estaba diciendo, arréglate delante de mí. No creas que yo no miré aquello. No puedes ir si no estás dentro de mi pacto. Necesitamos arreglarnos. Versículo 9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire, no solo nos tenemos que despojar del viejo hombre, sino también de los hechos. Todo lo que trae ese viejo hombre, tenemos que quitárnoslo. Versículo 10 dice, revestidos del nuevo hombre el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, cuando nosotros nos revestimos de ese nuevo hombre, el Señor nos va dando crecimiento, nos vamos renovando, nuestro entendimiento se va alineando al entendimiento de Dios, ya no entendemos en la sabiduría del mundo, sino entendemos en la sabiduría celestial. Ya no tenemos esa sabiduría del mundo, ¿verdad? Como decían, ¿verdad? Que la sabiduría del mundo es satánica, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque es pura manipulación, es puro control. Entonces eso viene del diablo, no es de Dios. Entonces todo eso lo tenemos que soltar porque no le agrada al Señor, a Él no le gusta. El versículo 11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todo. Mire, cuando ya no haya diferencia en nosotros, hasta que lleguemos a ese crecimiento donde todos nos veamos igualitos, mire, y el único que cuenta, el único que vale es Dios, y el amor de Dios es el que nos une, es el amor de Dios el que nos guía, es el amor de Dios el que nos impulsa a hacer las cosas. A ese crecimiento tenemos que llegar. No podemos seguir avanzando si vamos haciendo las cosas para que me miren, para que me reconozcan, para que vean lo bien que me estoy portando, lo bien que estoy haciendo, lo bien esto, lo bien lo otro. No, es por amor al Señor únicamente. Lo hacemos por amor a Él y por amor a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que Él nos ha llamado a alcanzar. Él quiere alcanzarlos a través de nosotros, pero nosotros tenemos que disponernos. Punto número 3, muchos son los planes del hombre. Mire, ¿cuántos planes no tenemos? Planeamos esto, planeamos lo otro, planeamos acá y planeamos acá. ¿Usted se imagina cuántos planes traía Moisés? ¿Cuántos planes traía Jacob? Pero a veces no consultamos a Dios. Y nomás tenemos los planes, ¿verdad? Pero no estamos consultando a Dios, entonces esos planes a Dios no le sirven, porque no vienen de Él. Dice Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mire, mas el consejo de Jehová es lo que va a perseverar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? El consejo de Dios. Punto número 4, es Dios quien dirige el camino. Génesis 4:6 nos dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué se has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Mire, cuando estaba Caín, después de haber presentado su ofrenda, se enojó. Y Dios, mire, ahí está clarito, ¿verdad? Que Dios nos mira en todo tiempo y en todo momento. Dios se dio cuenta que estaba enojado, porque Dios nos conoce, porque Dios nos está mirando siempre. Y le dijo, ¿por qué decayó tu rostro? ¿Por qué te enojaste? A veces mi esposo me dice, ¿por qué andas con la cara larga? Porque me conoce, ¿verdad? Cuando algo no me gusta, ¿y por qué andas con la cara larga? Y entonces, Dios nos conoce también y sabe cuando estamos contentos y cuando no estamos contentos. ¿Por qué? Le dijo. ¿Por qué traes esa cara? Y mire lo que le sigue diciendo en el versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire qué tremendo. Esto fue antes de que matara a Abel. ¿Dios sabía lo que iba a hacer? Sí, pero Dios le estaba dando oportunidad a decidir. Que le dice, si hiciste lo correcto, no esperes que vaya y te papache. Hiciste lo correcto. Pero si no lo hiciste, el pecado está ahí, mira, listo para enseñorearse de ti, para gobernarte. Porque el pecado gobierna. Hace uno algo indebido ahorita y al ratito ya le da más ganas de comerse aquello. Come así un dulcito y ya, al ratito ya tiene más ganas de comer dulce, aunque al rato ya ande que no haya que hacer. Pero el dulce lo sigue llamando, ¿por qué? Porque sabe que no es bueno. Pero come así algo que es medicinal y no lo quiere. Y no lo quiere comer, ¿por qué? Porque es medicinal. Y así, mire, el pecado se enseñorea de nosotros. Por eso nos tenemos que cuidar de no caer en el pecado. Porque después que cae, lo agarra, tiene sus dientes, lo atrapa. Y el Señor sabe que después es más difícil zafarse de él. Mire una persona que empieza a fumar. Empieza a fumar a lo mejor por jugar, por distraerse, por cualquier cosa. Se fuma un cigarro y al siguiente día ya se fumó 2. Y al siguiente día ya quiere más. Y así va hasta que termina como mi abuelita, pobrecita. Ella un cigarro y prendía el otro y seguía. Y luego se le acababa, prendía el otro y seguía. Cajas enteritas se fumaba diarias. ¿De qué murió? Cáncer en el pulmón. ¿Ve? El pecado la fue llevando hasta que la mató. Entonces, y no es eso nada más, todas las cosas así son, no más que no les ponemos atención, pero si les ponemos atención, vamos a buscar el hilito y vamos a encontrar el hilito por donde va. Por eso se enseñorea el pecado de la persona y es difícil salir de él. Por eso Dios
nos advierte para que no caigamos en él. Pero ya una vez caído, pues Dios en su infinita misericordia también nos provee la respuesta. Dice que nos arrepintamos. Y entonces Él nos libra y nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que arrepentirnos. En Génesis 32:26 nos dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendijeres. ¿Y por qué Jacob estaba propuesto a que el ángel lo bendijera? Porque él ya había entendido que sin la bendición de Dios, él no iba a llegar allá. Sin la bendición de Dios no iba a caminar y él quería la bendición del Señor. Proverbios 3:6 nos dice, reconocedlo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Mire, ya Jacob había entendido eso. Como Cífara entendió, ¿verdad? También dijo, no, mejor me regreso para mi casa y que se vaya él solito y hacer lo que tiene que hacer. Entendió. Así también Jacob entendió. Yo quiero la bendición de Dios. Necesito la bendición de Dios. Y así fue como él pudo realizar todo lo que necesitaba realizar después que cumplió con lo que Dios quería. Así como Moisés cumplió con lo que Dios le había, lo que él estaba falto, ¿verdad? Lo que le faltaba, cumplió con el pacto de Dios. Entonces Dios lo guió a hacer todas las maravillas y todos los milagros que vimos que pasaron en Egipto y también en el desierto. Pero mire cómo casi se muere antes. Por una cosita que no había hecho bien. Por una cosita que no había entendido o no había puesto atención. Por eso es tan importante poner atención en aquellas cositas para que no seamos estorbados. Estorbar es poner dificultad, Dios estorba el pecado, muchos son los planes del hombre, por eso, pero Dios es el que dirige el camino. Génesis 32:28 nos dice, y el varón le dijo, no te dejaré más tu nombre, y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire qué bonito. ¿Por qué? Le costó a Jacob una noche peleando con el ángel ahí, luchando, dice, con el ángel, para poder vencer. ¿Cuántas cosas tenía que soltar? ¿Cuántas cosas había dentro de su corazón que él tenía que soltar? Y nosotros a veces no tenemos sueño, ¿verdad? Ya estamos peleando con la almohada que quiero dormirme. En vez de buscar, Señor, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me está estorbando? Ayúdame a entender. Pero no, queremos dormir, ¿verdad? En Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué bonito. Al que venciere. Entonces necesitamos caminar en el camino correcto, en el camino que Dios ha establecido, cumpliendo con lo que ya Dios estableció. Dios dice que nos limpiemos, pues empecemos a limpiarnos. ¿Para qué? Para que podamos servirle en toda la dimensión que Él quiere que le sirvamos. Y no seamos escasos cuando estemos delante de Él, sino que podamos ver cumplido todo lo que Él quería hacer a través nuestro. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado. Espero que el Señor siga obrando y siga abriendo el corazón y mostrando cualquier cosa que pudiera, que se necesite ser liberado para que podamos cumplir con todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando lleguemos delante de Él nos diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Eso es el objetivo de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, precioso Dios santo y poderoso. Y rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos muestres, Señor, en qué áreas, precioso Dios santo y poderoso, no hemos estado caminando de acuerdo a tu voluntad, Padre. Si hay algo, precioso Dios, allá en lo escondido, Señor, como había, precioso Dios, en la vida de Moisés, quizás él ni siquiera se acordaba, Padre, ni Séfora se acordaba, precioso Dios santo y poderoso, pero tú te acordabas, Padre. Nosotros
nosotros clamamos a ti, Señor, para que tú traigas esa revelación divina a nuestra vida, que tú nos muestres con claridad, Padre, en dónde, Señor, hemos sido estorbados, en dónde quedamos enganchados, Señor, y el enemigo no nos deja avanzar, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Queremos cumplir con tu voluntad, queremos que tú obres a través nuestro, Señor, y que no haya nada que te estorbe, que no haya nada en nosotros, Señor eterno, maravilloso, que impida que tú te muevas con libertad a través nuestro, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, y que tu virtud fluya en la libertad, precioso Dios, en la cantidad que tú quieres fluir, Padre, para que aquellos, precioso Dios santo y poderoso, que necesitan tu sanidad puedan ser sanados a través nuestro. Aquellos que necesitan liberación puedan ser liberados a través nuestro, Padre, por el poder de tu Espíritu que fluye poderosamente sin que nada le limitemos, Padre. Oh, precioso Dios, clamamos a usted, mi Dios eterno, santo y poderoso, porque es usted el único, Señor, que puede mostrarnos lo oculto y lo secreto. Aquello, Señor, que está escondido en nosotros, Padre. Aquello que no, ni siquiera nos dimos cuenta, Señor eterno, maravilloso, que no hemos puesto atención, Padre, que lo hemos pasado por alto, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdenos a entender esas cosas, Padre, y a sacarlas, precioso Dios, con todo y su raíz. Denos la valentía, denos el poder, Padre bendito de gloria, así como, Señor, usted le dio el poder a Séfora, Padre bendito de gloria, para hacer lo que tenía que hacer, Padre. Quite de nosotros, Señor, todo aquello que nos estorba, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, quite la timidez, Padre, quite la vergüenza, Señor eterno, maravilloso, precioso Dios, que es una mentira, Padre, porque tenemos vergüenza para hacer las cosas santas, pero no nos da vergüenza para hacer las cosas que no son santas, Padre. Oh, remueva esa vergüenza falsa de nosotros, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, remueva todo lo que es falso, Señor eterno, maravilloso. Fortalézcanos ahí donde somos débiles, precioso Dios santo y poderoso, porque queremos cumplir con su voluntad, queremos hacer lo que usted anhela y desea, queremos no estorbarle, Señor, de ninguna manera, Padre. Ayúdenos a cazar esas zorras pequeñas, aún las muy pequeñas, Señor, aquellas que ni siquiera podemos ver, precioso Dios santo y poderoso. Clamamos a usted, Señor eterno, maravilloso, porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque todo lo mira, porque todo lo entiende, precioso Dios santo y poderoso. Y a usted rogamos, eterno Dios santo y poderoso, que traiga esa revelación divina a nuestras vidas, Padre. Oh, precioso Espíritu Santo, es usted el que viene, Señor eterno, maravilloso. Oh, precioso Dios, es usted el único que puede convencernos, precioso Espíritu de Dios. Usted puede convencernos, precioso Espíritu de Dios, de pecado. Clamamos a usted, Señor, para que nos convenza, Señor eterno, maravilloso, nos lo muestre con claridad, podamos verlo y entenderlo y echarlo fuera, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, porque es usted el que, precioso Dios, nos convence, Señor eterno, maravilloso, de justicia, que ya Cristo pagó el precio en la cruz, Señor, para que nosotros no seamos condenados, Padre. Oh, precioso Dios, usted es el que nos convence, precioso Dios santo y poderoso, de juicio. Ya el maligno fue juzgado, no puede hacernos nada, Señor, que no le permitamos, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, ayúdenos a entenderlo, Padre bendito de gloria. Ayúdenos a entender, precioso Dios santo y poderoso, que el maligno está limitado, que no puede venir en contra nuestra si usted no le da permiso, Padre, y usted no le va a dar permiso menos que usted tenga un propósito en aquello, precioso Dios santo y poderoso. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en usted, podemos confiar plena y completamente en su amor, en su misericordia, en su bondad infinita, para limpiarnos, Señor, para hacernos, precioso Dios santo y poderoso, esos odres nuevos, Padre, para que podamos recibir el vino nuevo, para que no estemos, Señor, esos odres viejos, Padre bendito de gloria, que no pueden recibir más de vino viejo, Padre precioso, maravilloso. Clamamos a usted, Señor eterno, maravilloso, porque queremos servirle a toda nuestra capacidad, Padre, la capacidad que usted ya puso en nosotros, Padre, pero que no hemos estado usando, Padre, porque no lo entendemos, porque no sabemos, porque no hemos podido. Precioso Dios, a usted clamamos, eterno Señor santo y poderoso, para que sea usted ministrándonos aún mientras dormimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo y cancelamos toda obra de las tinieblas que quiera venir a estorbar de cualquier manera que se cumpla su buena, santa y perfecta voluntad. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia, Padre, nosotros mismos, cubrimos, Señor, a cada persona que nos está mirando a través de las redes sociales, Padre, cubrimos su casa, su familia y todo lo que nos pertenece, tanto en el ámbito espiritual como físico, Padre, y así, precioso
precioso Dios, le damos muchas gracias porque sus ángeles, Padre, nos llevan con bien a casa, precioso Dios santo y poderoso, y su Espíritu nos da el refrigerio, nos da el descanso que necesitamos, Padre, para empezar el Señor mañana con nuevas fuerzas, Padre, renovadas por el poder divino suyo en el nombre de Jesús, Padre bendito de gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.